Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en otra cápsula del canal Soluciones Alternativas. ¿Cómo están? Buenas noches. Miren, hoy vamos a hablar de algo muy importante que es historia de la educación en México. Vamos a hablar un poquito de este tema porque es importante establecer y dejar bien claro cómo es que llega la educación a México y realmente cómo fuimos evangelizados a partir de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. ¿Sí? Vamos a girar en esta fecha, vamos a enfocarnos más o menos antes y después de 1492, cuando llega Cristóbal Colón de Europa al continente americano, ¿sí? La idea de Cristóbal Colón no era conquistar América, sino buscar nuevas rutas marítimas, nuevas rutas que llegaran a la India, ¿sí? Llegar, porque en ese tiempo lo que era la India, lo que era el Oriente Medio, estaba comerciando muchos artículos con el continente europeo. Entonces, lo que buscaba Cristóbal Colón eran nuevas rutas. Bien, vamos a partir de ahí. Pero ¿qué pasa cuando llega Cristóbal Colón aquí al continente americano? Al descubrir el nuevo mundo, como le llaman ellos, viene una serie de personajes o vienen una serie de personas que vienen a colonizar lo que es América, ¿sí? Principalmente de México hacia lo que es Sudamérica, todo Sudamérica, a excepción de Brasil, que fue conquistado por Portugal, ¿sí? Y en el caso del norte, que fue conquistado por Inglaterra y Francia, ¿sí? En el caso de Canadá y Estados Unidos. Pero ubiquémonos de México hasta Argentina. Bien, ¿qué pasa? Al llegar Cristóbal Colón, Hernán Cortés y otros personajes, estos muchachos que vinieron pues a hacer el bien, llegan una serie de misioneros, ¿sí? Católicos, que son los dominicos, los agustinos, los franciscanos y los jesuitas. Estas cuatro órdenes sacerdotales, estos cuatro órdenes misionales venían a conquistar el continente americano, pero a través de la evangelización, a través de la palabra religiosa, a través de la religión que era el cristianismo, o que es el cristianismo, que es la religión que tenemos actualmente en México y en la mayor parte del continente americano, ¿sí? Háblase de cristianismo, lo que es la religión católica y la religión apostólica, la religión mormona, la religión de testigos de Jehová, todos esos se derivan del cristianismo. Bueno, no voy a entrar a detalle de religión, no, simplemente quiero hablar de la historia. Bien, estos muchachos, los dominicos, agustinos, franciscanos y jesuitas, ¿qué hacían cuando llegaron aquí al continente americano? Principalmente a Mesoamérica, ¿sí? ¿Qué hacían? Bueno, principalmente empezaron a educar a los indígenas, a los indios, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la palabra religiosa, a través de señas, a través de mímicas. Muchos de los jesuitas, muchos de estas órdenes sacerdotales se hicieron bilingües, tuvieron que hacerse bilingües para darse a entender. Fíjense algo muy curioso, nuestros antepasados como los mayas, los aztecas, los olmecas, todos su adoración a los dioses era en pirámides hacia arriba, ¿sí? Y más sin embargo, los españoles que traían el cristianismo, todo era en cúpulas, todo era dentro de. Entonces, estas cuatro órdenes lo que hacen es evangelizar al país. Se coloniza México, Sudamérica y Centroamérica a través de el cristianismo. Es una forma de llegar a nuestro país, de convencer que desapareciera todo lo que era la cultura prehispánica que existía, para encima de ello poner lo que es el cristianismo y lo que es la parte de las creencias, los paradigmas y la mentalidad de los europeos, en este caso quienes son nuestros colonizadores, los españoles, ¿sí? Entonces, estos métodos misionales
misioneros o misionales, como ustedes le quieran llamar, hacen que nuestro país pues cambie, ¿no? Y si ustedes pues ven la sociedad en la actualidad, pues somos cristianos, o sea, la mayoría practica el cristianismo. Ahora, la pregunta obligada es, ¿dónde quedaron las creencias prehispánicas de los mayas, de los aztecas, de los olmecas, de los zapotecas, ¿sí? De los tlaxcaltecas, de todas esas culturas, de todas esas etnias? ¿Dónde quedó la religión y las creencias? ¿Sí? Este es un aprendizaje, ¿sí? Pero vean que duramos desde 1500 hasta 1810, más o menos, alrededor de 310 años bajo o sujetos a la colonización, sujetos a un país, al dominio de un país que era España, ¿sí? Y por eso nosotros éramos la Nueva España. Entonces, todo este tiempo estuvimos bajo el dominio en muchos aspectos, de educación, de creencias, de sociología, de diálogos. La parte de la religión jugó una pieza fundamental, ¿sí? Fueron desapareciendo los imperios, fueron desapareciendo los emperadores que había en aquel tiempo, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, Moctezuma, ¿sí? Que recuerdo muy bien. Entonces, vean cómo el país ha evolucionado, pero cómo cambia, cambia el país a partir del año 1500. Al año 1810 es cuando llega la guerra de independencia, llegan los muchachos estos, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y una serie de personajes que hacen pues que se rebelan ante el sistema, ¿verdad? Pero bien, en ese tiempo se independizaron, pero el objetivo de este video es centrarnos de 1492 a 1810, cómo la creencia y cómo arraigamos el idioma. De hecho, ¿qué idioma hablamos? Hablamos el castellano, que es una raíz del español, ¿sí? Entonces, adoptamos lo que es las creencias, lo que es la religión, el lenguaje, costumbres y muchas otras cosas que todavía hay una mezcla, hay una combinación, pero predomina por encima de todo la parte de la ideología de España. Esto es un video de historia de la educación en México. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, en Soluciones y Alternativas. Quizás te preguntarás, ¿para qué me sirve esto? Pues quizás para entender la actualidad del país. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué somos de tal manera? ¿Por qué hay esas creencias? Y si no, veamos cuando hay un evento religioso, por ejemplo, el 12 de diciembre, todo el mundo va a la Basílica de Guadalupe, donde está la Virgen de Guadalupe. O sea, vean la parte de la Semana Santa, hay las representaciones. Estos métodos misionales hacían las representaciones, hacían obras de teatro y todavía se hacen en Semana Santa en la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, que Dios los bendiga, que tengan buena noche y que la pasen bien. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.